Vamos a seguir con los problemas de optimización. Entonces, en este caso tenemos 3 ejemplos más. Entonces, el primer ejemplo en el que vamos a trabajar dice, tenemos una pieza de cartulina que mide 14 centímetros por 10 centímetros. Se le cortarán cuadrados en las esquinas para formar una caja, doblando los lados hacia arriba. Determine la altura de la caja que hace que el volumen sea máximo y el volumen máximo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el dibujo de lo que nos está diciendo el problema. Entonces, tenemos una cartulina que son 14 centímetros y acá mide 10. Entonces, si tú le cortas las orillas en cuadrado, tú vas a poder subir estos lados hacia arriba y vas a construir una caja que se va a ver así. Estos son los lados que subiste, ¿no? Entonces, esto es lo que se forma. Entonces, este lado va a ser X porque es el cuadrado. Uno va a ser 14 menos 2X, siendo los cuadraditos X por X. Y el otro lado va a ser 10 menos 2X, son tus 3 dimensiones. 10 menos 2X sería este. Y el 14 menos 2X sería esto. Y la altura, pues, es la X que subimos. Entonces, ahí tenemos en nuestras 3 dimensiones. El paso número 2, que es sacar una ecuación de restricción, esa no la voy a tener. Y les voy a decir por qué. Porque el volumen, que es lo que yo quiero sacar, está con solo una variable. Entonces no necesitamos una restricción que nos ayude con la otra variable porque nada más tenemos una. La ecuación que yo voy a utilizar para optimizar es el volumen. Y el volumen es la multiplicación de las 3 dimensiones de la caja. Entonces voy a empezar a simplificar mi volumen para que me quede una función más sencilla. Entonces lo primero que hago es multiplicar la X y luego lo voy a multiplicar por el otro factor. Entonces me va a quedar 140X menos 28X cuadrada menos 20X cuadrada más 4X3. Entonces, la que yo voy a utilizar va a ser 140X menos 48X cuadrado más 4X3. Y esta es la que yo voy a derivar. Entonces, mi paso número 4 es sacar la derivada junto con su punto crítico. La derivada sería 140 menos 96X más 12X cuadrada. Entonces, aquí yo tengo una ecuación que es una cuadrática. Entonces, en lugar, la cuadrática se puede resolver factorizando, pero también se puede resolver con la ecuación cuadrática, que es la que yo voy a utilizar. Entonces, esta es A, B y C. Entonces, esta función me da dos valores. Me da que X es igual a 6.08 y X es igual a 1.92. Entonces, estos son mis 2 puntos críticos. Yo necesito que el volumen sea máximo. Entonces, de estas dos, me tengo que quedar con el punto crítico que me dé máximo. Entonces, voy a probar el 1.92. Digo, tengo el 1.92 y el 6. Voy a probar el 7. Voy a probar el 2. Y voy a probar el 0. Acuérdense que la derivada sería esta que está aquí. Entonces, en 0 me da 140, o sea, es positivo. En 2 me da negativo. Y en 7 me da positivo. Acuérdense que son estos puntos que tengo aquí, los sustituyo en la primera derivada. Esto se va a la derivada. Entonces, aquí yo puedo sacar que si esto va arriba y luego abajo, esto es un máximo. Y si esto va abajo y luego arriba, esto es un mínimo. Entonces, yo quiero que el volumen sea máximo, entonces me quedo con este número. Entonces, esto sería mi paso número 5.
Para mi paso número 6, pues sería ya contestar las preguntas que tengo. Primero tengo que sacar las dimensiones. Y la dimensión 1 la voy a poner L, es 14 menos 2x, que sería 14 menos 2 por 1.92. La W, que sería 10 menos 2x, que es 10, menos 2 por 1.92. Y la X, pues que ya tengo que es 1.92. Entonces aquí me sale que L es igual a... L va a ser igual a 14 menos 2 es igual a 10.16 y W sería 6.16. Entonces, todos estos son centímetros. Estos son centímetros. Entonces, esta es una de mis respuestas. Y la otra me dijeron el volumen máximo. Y el volumen máximo, pues, es la multiplicación de las tres dimensiones, que sería el 1.92 por 10.16 por 6.16, que me da un volumen máximo de 120 centímetros cúbicos. Entonces, eso es la respuesta para este. Si nosotros le pensamos un poquito más a este problema, porque está muy interesante, este punto crítico que nos salió aquí, lo metimos al test de la primera derivada y había salido un mínimo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en las dimensiones, tienes que es 14 menos 2 por 6, más o menos, entonces te queda 2. Y 10 menos 2 por 6 te queda menos 2. Entonces, ya para empezar, este no se podía haber utilizado porque hace que mis dimensiones no estén en mi dominio. Y, pues como pueden ver, pues también nos salió que sería un mínimo. Entonces, desde antes pudimos haber desechado ese punto crítico, pero de igual manera las matemáticas están de acuerdo con lo que hicimos. Vamos a ver otro problema. Dice, una pieza de alambre de 2 metros de largo se corta en 2 piezas. Una se dobla en forma de cuadrado y la otra en forma de triángulo equilátero. ¿A qué altura se cortaría el alambre para que el área de las dos sea mínima? Entonces aquí tenemos un alambre que se corta en 2, quién sabe en dónde, y una vas a hacer un triángulo equilátero y en el otro vas a hacer un cuadrado. Y el alambre pues va a ser el perímetro. Entonces los 2 metros de largo me tienen que alcanzar para 3x, le voy a poner a este x, más 4L, ¿no? Entonces, esta es la número 2, es la restricción. Ahora dice, el área total de las dos sea mínima. Entonces, para el área, yo necesito el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, y el área del cuadrado, que es L cuadrado. Entonces voy a trabajar con el triángulo un poquito. Entonces, del triángulo equilátero, lo que yo no tengo es la altura, porque la base, pues es X porque son equiláteros. Pero la altura, no. Entonces, pero la altura la puedo sacar con un triángulo. Entonces, esto es X, esto es 1/2 de X. Si nosotros hacemos Pitágoras, yo tengo, y esto es H. Yo tengo que H cuadrada más 1/2 de X al cuadrado es igual a X cuadrado. Entonces tengo que H cuadrada es igual a X cuadrado menos 1/4 de X cuadrado. Entonces me da 3/4 de X cuadrado. Le aplico la raíz a todo y me da raíz de 3 por X sobre 2. Entonces, esa es la altura. Entonces, si yo lo vuelvo a expresar, esta me queda que el área es igual a la base, que es X, por la altura, que es raíz de 3 sobre 2 por X, entre 2.
más L cuadrada, que esto lo voy a simplificar, sería raíz de 3 sobre 4x cuadrada más L cuadrada. Esta es la función que yo quiero optimizar. Entonces nada más la voy a subrayar para que no se nos pierda. Ok, entonces ahí sigo teniendo L cuadrada, pero entonces yo puedo resolver para L de aquí. Entonces me queda 2 menos 3x sobre 4 es igual a L. Entonces, para la función que yo quiero, para la derivada y todo, ya la puedo yo meter. Entonces me queda que el área, que es mi función optimizable, es raíz de 3 sobre 4 x cuadrada más 2 menos 3x sobre 4 al cuadrado. Entonces voy a hacer un poco de álgebra para simplificarla. Voy a sacar el 4 y me va a quedar 2 menos 3x al cuadrado. Entonces ya voy a empezar a derivar desde ahí. Entonces me va a quedar a'. Entonces este sería el paso número 4, que sería 2 raíz de 3 sobre 4 x más, esta es regla de la cadena, 2 sobre 16, 2 menos 3x a la 1 por menos 3. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2x más menos menos 3 sobre 8, 2 menos 3x. Entonces esto es igual a 0. Y de ahí yo voy a sacar un punto crítico. Me queda raíz de 3 sobre 2x menos 6 sobre 8 más 9 sobre 8x. Entonces las x las dejo juntas, me queda 6 octavos, que es igual raíz de 3 sobre 2 más 9 sobre 8 por x. Entonces x es igual a todo eso. Y todo eso sería igual a 3 octavos. Entonces, en este caso, 3 octavos es igual a punto 375. Aquí yo quiero que mi área sea mínima, entonces tengo que ver que esto sea un mínimo. Entonces, en la primera derivada, ¿no? Y la primera derivada la voy a poner en verde. Mi primera derivada es esta. Entonces tengo 0.375. Voy a checar el 0, si lo puedo checar, y voy a checar, por supuesto que el 1, porque son números muy fáciles. Este me da menos, este me da más. Acuérdense que estos números se sustituyen en la primera derivada. Entonces sí me da que la x sea un mínimo. Entonces yo ya quiero ver cómo los voy a cortar. ¿A qué altura se cortaría el alambre para que el área total de los dos sea mínimo? Entonces yo voy a tener, el alambre se tiene que cortar pues como me dé mi rectángulo, ¿no? Tengo 3 por 0.375 que me da 1.125 metros. Entonces mi alambre se va a cortar un poquito más. Si estos son mis 2 metros, se va a cortar un poquito para acá a 1.125 metros. Y ahí me aseguro que el área sea mínima, el área de los dos sea mínima. El tercero que vamos a hacer dice, se construye una ventana que tiene forma de rectángulo con un semicírculo por arriba. Se tienen 12 metros para su orilla. ¿Qué dimensiones tiene la ventana que deje entrar más luz? Entonces, en este caso es una ventana que es un rectángulo
y que tiene un semicírculo. Entonces, en este caso, esta ventana va a ser R, H, y pues obviamente esto va a ser 2R para no tener que meter otra variable, ¿no? Entonces, la ecuación que me restringe a mí, pues es el perímetro. El perímetro son 12 metros. Entonces, el perímetro de este va a ser el perímetro del rectángulo, que es esta fácil, que va a ser 2H más 2R. Esta parte, si ustedes se fijan en la ventana, pues no va a estar así, ¿no? O sea, la ventana tiene esa forma y yo solita le puse que aquí. Entonces, lo que me falta es este semicírculo. Este semicírculo, pues es una circunferencia, entonces es media circunferencia. Entonces quiere decir que la circunferencia es 2pi por radio, entonces media circunferencia va a ser pi por radio nada más, más pi por radio. Entonces eso me queda, bueno, entonces esta es mi función que me restringe, ¿no? Entonces si yo la quiero poner mejor, tengo 2h más 2 más pi por el radio. Entonces el número 3, yo quiero que deje entrar más luz. Si deja entrar más luz, quiere decir que yo necesito un área máxima, pues porque entre más grande esté la ventana, pues más luz entra. Entonces el área máxima, bueno, el área, pues va a ser el área del rectángulo, que es 2R por H, más el medio círculo, que un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como tenemos la mitad, pues va a ser entre 2. Entonces aquí tenemos H y R y tenemos que resolver para una. A mí se me hace más fácil resolver para H. Entonces de aquí resuelvo para H. Entonces H es igual a 12 menos 2 más pi por R sobre 2. Entonces me queda 6. 2 más pi ya lo voy a resolver. Y le voy a sacar la mitad. 2.57 R. Y esto ya lo sustituyo aquí en el área. Entonces el área va a quedar 2R, 6 menos 2.57 R más pi sobre 2 R cuadrado. Entonces resuelvo para que se me haga más fácil. Las R's cuadradas las puedo resolver, que es menos 357. Entonces ya finalmente me queda 12R menos 3.57 R cuadrado. Y ahora sí ya derivo. Entonces me queda A', que es igual a 12 menos 3.57 por 2. 7.14 R. Entonces, si yo igualo a 0, me queda 12 menos 7.14 R, queda menos 12. Entonces, R es igual a 12 sobre 7.14. Me queda un radio de 1.68 metros. Entonces yo tengo que checar que ese radio sea máximo para que me dé un área máxima. Entonces checo 1.68. Mi derivada está aquí en verde. Entonces lo que yo tengo que checar es que en la derivada tengo 0 y voy a tener 2. Con 0 es 12, es positivo. Y con 2 es negativo. Entonces, positivo, 0, negativo. Este sí me hace un radio máximo. Entonces, ya para contestar la pregunta, dice, ¿qué dimensiones tiene la ventana que deje entrar más luz? Una de las dimensiones es R, que ya fue lo que saqué, 1.68 metros.
Y la otra dimensión es h, que va a ser 6 menos 2.57 por 1.68. Que queda 1.68. 1.68 metros. Entonces ahí ya tengo yo las dimensiones. Una sería esta y otra sería esta.